El vehículo protagonista de este reportaje es un entrañable Citroën Traction Avant, conocido también en España como Citroën 11 Ligero, con maletero corto y matriculado en mayo de 1951, y fue una de las gamas más vendidas del fabricante de automóviles Citroën. La carrocería es obra de un escultor italiano, Flaminio Bertoni. Su aparición fue un hito en la historia del automóvil, ya que era el primer vehículo de gran serie realizado sobre una carrocería autoportante, que consiste en fabricar una carrocería en la que el chasis y la carrocería constituyen una unidad inseparable. Esto provocó una reducción del peso y un aumento en la estabilidad del coche, al rebajar su altura y su centro de gravedad. Se utilizaron en su construcción pinturas anticorrosivas. La Segunda Guerra Mundial paralizó la producción del Traction Avant. El Citroën 11 Ligero volvió a las cadenas de montaje en junio de 1945. En 1952 sufrió un profundo restyling que lo adoptó a los nuevos tiempos, con paragolpes planos y un cofre del maletero rediseñado y ampliado notablemente. Además del tradicional color negro, el Traction se ofrecía a partir de ese momento en color azul RAF y gris perla. Las dificultades técnicas que acarrearon su desarrollo pusieron a la marca en graves aprietos, arruinaron a André Citroën y convirtieron a Michelin, su principal acreedor, en el nuevo dueño de la casa del doble chevron. Los largos años de estudios dieron sus frutos en forma de resistente carrocería autoportante, tracción delantera, suspensión delantera independiente y amortiguadores telescópicos en las 4 ruedas, que situaban al nuevo Citroën Traction Avant depuesto a la venta el 3 de mayo de 1934 muy por delante de su época. Matriculado en el año 1951. Vemos aquí la mecánica, nos han encendido el motor. ¿Cuántos años hace que tienes el vehículo? El vehículo es hace 10 años, creo que tengo. 10 años. ¿Estaba parado o iba circulando? Ya lo compré así. Lo compraste circulando. Circulando. ¿Y cómo es que te decantaste por este modelo? Bueno, porque es que tengo varios. Sí, varios clásicos. Tengo 20. 20 coches. ¿Lo compraste de colección? Sí, soy un drogado de los vehículos. De los vehículos. Como nosotros, que también nos encantan los vehículos clásicos. Motor de 4 cilindros, vemos aquí los cables de las bujías. Tenemos aquí la bobina de encendido. La bobina, sí. La batería la encontramos en esta zona de aquí. Vemos que en la parte del fondo vemos el vaso de expansión, el ventilador. Vemos las correas cómo se van moviendo. Estos manguitos los vemos muy nuevos. Aquí tenemos la varilla del aceite. Y este es el tubo de la calefacción para el invierno. Este es el tubo de la calefacción. Luego, este depósito de aquí debe ser del líquido de frenos. Sí. Filtro de gasolina. Este motor es el de serie. ¿O Sí. se ha modificado? Todo de serie. Es un motor totalmente de serie, con sus mantenimientos correspondientes. Aquí vemos esta inscripción que pone SAE 20 en el tapón de la parte superior del motor. Este motor fue ensamblado en 1951. Era delantero longitudinal de 1911 centímetros cúbicos y un diámetro por carrera de 78 por 100 milímetros. La potencia máxima es de 56 caballos a 4.250 revoluciones por minuto. Tenía 2 válvulas por cilindro. La transmisión estaba formada por una caja de cambios de 3 velocidades. El motor tiene válvulas en cabeza y camisas húmedas y el ventilador va colocado frente al cigüeñal. En todas sus versiones,
el motor iba montado longitudinalmente y con la caja de cambios delante, de forma que la transmisión y las suspensiones anteriores se pudieran reparar y sustituir con facilidad. El carburador Solex 32 tiene la función de mantener una mezcla homogénea entre aire y carburante en las proporciones convenientes para el buen funcionamiento de este motor Citroën de 1911 centímetros cúbicos. A la hora de hacer viajes largos, hay que tener en cuenta que los faros van alimentados con una batería de 6 voltios y una dinamo. El punto más delicado de la mecánica son las juntas tipo cardán de la transmisión. Así se abría el capó. Vamos a grabar la parte izquierda mecánica. Aquí tenemos la botella de expansión de vidrio. Esto no salía de fábrica, esto se ha sobrepuesto ahora para los escalfamientos, claro. Sí. Y esto el carburador. Tenemos aquí el carburador. La dinamo. Aquí tenemos la dinamo, muy bien. El filtro de gasolina. Sí. Luego hay aquí la inscripción de André Citroën. Sí, la patente de la fábrica, del fabricante. Correcto, aquí todo. Se fabricó este vehículo en París. En París, sí. Esta zona de... ¿Esto qué es? Esto es el motor de arranque. El motor de arranque. Estas gotitas que caen de aquí. Sí, ahora lo he visto. Esto debe ser de gasolina. Sí. ¿Sabes? Como ahora está un relentín y no ha gastado tanto como cuando está en marcha, que va corriendo, pues ahora... Es una mecánica diferente de las de ahora. Es claro, es una mecánica del 51. Aquí tenemos el tapón del radiador. Vemos aquí las aspas. Esto de aquí es... Esto de aquí es el cambio de marcha. Ah, la maneta que lleva dos. Sí. El cambio de marcha que va ahí. Aquí tenemos el freno de mano, que va accionado por aquí. Y por la parte delantera, ¿qué nos puedes comentar de esta calandra? Se podía arrancar por aquí, sí, ¿no? Nos comentas. Había una maneta como se ponía en marcha por aquí. Correcto. Este logo. Este logo ya es de la casa Citroën. Sí. Esto ya fue cuando al anular la maneta, sí. Ya le pusieron eso. Luego vemos los paragolpes metálicos. Los faros de boira también. Estos son los antiniebla. Calandra con el logo Citroën. Luego también estos faros circulares. Esto de noche cuando dan la luz se enciende. Aquí que se enciende, que está encendida la luz. Ahí el pilotito. Eso es una cosa de esos años, ¿no? No, sí, de esos años. Sí. Luego aquí tenemos el intermitente. Luego para aparcar cuesta mucho, ¿no? Sí, con sí, estas, con estos ensanches. No lleva dirección asistida, ¿no? Sí. Estos ensanches no sé por qué los harían tan anchos. Bueno, eran cosas de la época. Sí. Vemos la parte delantera. Fijaros cómo está abierto el capó. No es como los capós de ahora de una pieza, sino que había dos piezas. Una parte en la parte derecha y otra en la izquierda. Vamos a ver el interior. ¿Que cierro ya? Sí, ya puedes cerrar la parte mecánica. Vamos a ver cómo lo cerraban. Sí, mira, lleva. Se aguanta aquí, no como los otros, se aguanta. Aquí se aguanta, haces este movimiento. Y aquí lleva con esta manivela, cierras por aquí. Queda cerrado. Y ahora vamos a cerrar la otra parte de la mecánica. Ahora se cierra de aquí con este tirador y ya está, lo tenemos cerrado. En el interior las puertas se abren al revés. Estas puertas las llamaban suicidas anteriormente. Fijaros que está muy bien tapizada la puerta. Maneta cromada, también maneta de la ventanilla cromada. Y vamos a grabar el interior. Aquí tenemos la guantera. La guantera, sí. Aquí, estas palancas. Esta para el avance y esta una para el parabrisas. Sí. En el centro del salpicadero y a la derecha del volante sobresale la palanca de accionamiento del cambio de velocidades.
enmarcada en una placa cromada que indica la posición de las mismas. La llave de contacto. La llave de contacto va por aquí, muy bien. Y luego se da, y luego aquí lleva el botón este. Sí. Para darle al amarre. Luego tenemos aquí el freno de mano, que va quizás está muy lejos de... Sí, está un poco separado, digamos, del volante, pero bueno, sí. Pero bien. Luego, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos una bolsa para introducir cosas, como unas guanteras. Como unas guanteras. Sí. Vemos los pedales. Este es el pedal del acelerador, ¿no? Sí. Muy pequeño. El freno y embrague. Sí. Fijaros el pedal aquí. Luego las alfombras son de goma. Esto de aquí. Esto de aquí es para el aire acondicionado. Curioso. Antes el aire acondicionado pues era así. Se abría así y así entra aire. Ahí entra aire. Hemos de tener en cuenta que, claro, en el 51 eran otros tiempos y así eran las mecánicas. Luego tenemos el cuadro de instrumentos que marca 160 km por hora, ¿no? Aproximadamente. 140. Unos 140. 140, 150. 140, 150. Luego tenemos un reloj horario en el medio. Sí. Y luego tenemos los contakilómetros. Los contakilómetros. Todo esto no va eléctrico, todo esto va a través del funcionamiento del motor. Luego tenemos aquí una aguja. La aguja que va marcando los kilómetros. Es una aguja muy larga. El cuadro de instrumentos es de la marca Jaeger, con fondo blanco y beige. Está agrupado en una capilla frente al conductor. Incluye cuentakilómetros con velocímetro, reloj horario, mandos reguladores del avance de encendido y en la parte superior derecha tenemos un amperímetro que nos marca la carga de la batería y a la parte izquierda tenemos el indicador del nivel de combustible. Sobrepuesto para que marca la temperatura del motor. Correcto. Estos son para dar las luces. Aquí tenemos el pito, esta palanca de aquí. Esta palanca no te la sé decir para qué, si es para quitar esto o sí, pues no lo toquemos. No lo tengo que preguntar, pero no sé para qué son. Volante de 2 radios. Sí. ¿Este material cuál es? Esto es baquelita, baquelita me parece que le llaman. Sí. Lo de Citroën y esto es el cambio de marchas. El cambio de marchas. Luego con los cinturones. Bueno, le pusieron cinturones, pero hoy en día no llevaban en esa época. No llevaban en esa época. No eran obligatorios. No eran obligatorios. Y se le han añadido estos cinturones. 2 plazas, 2 asientos en la parte delantera. Vemos este banco trasero en la parte trasera. Sí. ¿Está retapizado el coche o es así? No. Bueno, se ha retapizado, pero era eso el original que llevaban entonces. Sí. O sea, todos los asientos originales restaurados. ¿Y el techo? El techo también. Aquí lleva una luz. Sí. Que se enciende. Sí. Correcto. Sí. ¿Estos se pueden tirar hacia adelante o atrás? No. Son fijos, ¿no? Son fijos. ¿Y luego no había alfombras? No, solamente esto. Había esta protección. De goma, sí. Había este logo de Citroën. El logo de Citroën, sí. Esto de aquí. Esto de aquí también es una trampilla para... Se puede para ventilar, ¿no? Para ventilar un poco. El interior del habitáculo. Sí. Fijaros los limpias que colgaban de la parte superior del cristal. Mira, fijaros que todavía funcionan. Funcionan, pero muy poca, porque la batería es 6 voltios esto. Sí. Vemos el vehículo. Aquí el retrovisor, ahora cierran ya el parabrisas delantero. Grabamos la parte trasera. Grabamos la perspectiva que tenía el conductor. Fijaros la parte lateral. El retrovisor de la parte de arriba.
Todo muy bien tapizado, con la luz de techo. Sí. La parte de atrás, aquí tenemos el maletero, ¿no? Maletero y esto rueda de recambio. Sí. ¿Estos coches quién los solían llevar? ¿Era un coche que lo podía adquirir cualquiera o tenías que tener un nivel adquisitivo muy alto? No, en aquellos tiempos pues tenía que tener un nivel un poco alto. Sí. Sí. No lo han mirado, ¿eh? Aquí tenemos, esto es el maletero. Está muy bien para la época de la que estamos hablando, del 51. ¿Y la rueda de recambio dónde iba? Aquí. Aquí. Del mismo tamaño, ¿ves? Ah, vale, o sea, está metida aquí dentro, Está metida escondida. aquí dentro. No, bueno, si no... Te lo bajo. Sí, sí, hemos visto el maletero. Luego aquí tenemos el depósito de gasolina. De gasolina. Lleva el logo de Citroën, los pilotos Son los traseros suyos, sí. originales. Esta Es inscripción. el 11 ligero, quiere decir. Luego tenemos aquí el paragolpes trasero, también metálico. Aquí tenemos el tubo de escape original. Ah, bueno. La inscripción de Citroën. En esa época también llevaban los intermitentes aquí en esta zona de aquí trasera. Luego tenemos aquí estas llantas, también originales. Las ruedas son 165/400. El coche tenía la particularidad de que el marco de los intermitentes era cromado, el marco de los faros también cromado, el tapón de gasolina cromado, las manetas del maletero también cromadas. Esta decoración aquí en la parte donde va la rueda de repuesto también era cromado. Luego tenemos aquí la matrícula de Madrid, iba en esta posición con este soporte y aquí tenía la luz de matrícula. Luego vemos estos paragolpes metálicos. Ah, ok, porque tenía que después tenía un Ford de caja. La luneta trasera No había efectivo. no era muy amplia, como los coches de ahora, era totalmente diferente. Vemos las manetas de las puertas, luego también tenía este detalle cromado aquí en el lateral, bisagra de la puerta muy a la vista. Y fijaros que aquí había estas rejillas de aireación del motor. El retrovisor en la parte superior. ¿Qué tiempos? 1951. La capacidad del maletero, a pesar de su capó abombado, es insuficiente para el equipaje, al haberse sacrificado por la amplitud interior. Por otra parte, la colocación vertical de la rueda de recambio le resta mucho espacio útil al mismo. El depósito de combustible tiene 50 litros de capacidad y un consumo medio de 10-11 litros cada 100 kilómetros en carretera. La autonomía para viajar es más que suficiente. La velocidad máxima aproximada es de 120 km por hora, aunque a 100 km por hora gira desahogadamente. Los frenos hidráulicos con tambores y zapatas en las cuatro ruedas son suficientes para la velocidad que alcanza el vehículo. Suspensión delantera independiente mediante cuadriláteros deformables, barra de torsión longitudinal y amortiguadores telescópicos. La dirección, aunque en parado sea excesivamente dura y que el coche gire poco, contribuye de forma positiva el agrado de su conducción. La cremallera se muestra precisa en cualquier circunstancia, informando francamente bien de lo que sucede entre las ruedas y el asfalto. Una vez en movimiento sobre el enorme tamaño del volante, pone algunas restricciones. En los bajos de este Citroën 11 ligero podemos observar la carrocería monocasco en perfecto estado.
tras más de 70 años desde su fabricación, y la distancia entre ejes era de 3.090 milímetros. La suspensión trasera era por eje rígido, barra de torsión y amortiguadores telescópicos. Los frenos del Traction Avant eran de tambor hidráulicos a las 4 ruedas. Las líneas de la carrocería y su fácil conducción hicieron muy popular a este coche, que se conocía como Traction Avant, el término francés para tracción a las ruedas delanteras. El ejército se fijó en el buen rendimiento y la capacidad de adaptación de este coche y pasó a formar parte del ejército francés. Los Citroën 11 Traction Avant sirvieron en todos los frentes de Europa y de Rusia y algunos fueron destinados a Túnez. La resistencia francesa también utilizó este coche. Las unidades recuperadas después de la invasión de Normandía fueron reutilizadas por las fuerzas libres de Francia. Incluso después de la Segunda Guerra Mundial se utilizaba mucho como medio de transporte habitual y siguió produciéndose hasta el año 1957. Se alcanzaron las 750.000 unidades, incluyendo modelos con mayor distancia entre ejes, el convertible y el coupé.